Ministerio de Educación. Qué gusto reencontrarme con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo para el Ministerio de Educación de Perú, para la DIGEP, para la DIFOID, para su director y para su equipo. Y por supuesto para cada uno de ustedes que vienen de los institutos superiores, de las escuelas superiores de pedagogía, con quienes además he estado en múltiples ocasiones, no solo durante el tiempo en que estuve como directora en la UNESCO en el Perú, sino también mucho antes, desde cuando empezamos precisamente a trabajar con la red Kipus. Y aprovecho en este momento para agradecer la gentileza de la red Kipus de permitirme estar aquí, y un especial saludo para la colega Diana Revilla y para todos quienes forman parte del equipo directivo de la red. Me siento particularmente contenta de estar participando porque este evento es parte de un proceso en el cual la UNESCO tuvo mucha presencia a partir del convenio que se firmó entre la UNESCO y el Ministerio de Educación. Una decisión del Ministerio de Educación de llevar adelante, como lo decía el director, un proceso que va mucho más allá del tema de formación inicial, sino que está en el marco de un conjunto de políticas docentes. Y por eso esta invitación a participar como conferencista con un tema más global referido a qué es lo que está pasando en América Latina o qué ha pasado en América Latina, me parece que es una muy buena entrada para poner también en contexto. Quisiera, por favor, entonces, si pueden compartir la presentación para empezar. Muchas gracias. En la siguiente lámina, en la siguiente, en la que viene, eso. Estos son los temas que quisiera conversar con usted desde una mirada regional. Y ya voy a comentar una alerta de entrada. Quisiera revisar rápidamente problemas y tensiones recurrentes en el campo de la formación inicial, particularmente en los procesos de cambio, algunos avances y aportes que es interesante relevar, grandes tendencias de transformación de la formación inicial, algunas constataciones y certezas, y en este momento es fundamental también referirnos a lo que la pandemia ha dejado como lecciones para los países, para los sistemas educativos y también para la formación inicial. Sin mencionar que uno de los problemas de entrada que hay en temas de formación en general, pero formación inicial en particular, es una falta de investigación. Es decir, hay estudios, cierto es que en los últimos años han empezado a aparecer muchas más investigaciones sobre la formación inicial en América Latina. Sin embargo, no es un conocimiento suficiente y por otro lado, la gran heterogeneidad que tienen los sistemas de formación inicial en los países tampoco permite hacer estudios comparados si es que no existe una intención más desde el inicio de levantar información que permita hacer estas aproximaciones. Y por esta razón, si vemos la siguiente lámina, quisiera empezar entonces mencionando algunos problemas y tensiones recurrentes, y ojo con esto, son generalizaciones en el marco de un escenario heterogéneo. No es algo que ocurre en todos los países. Y tal vez un pedido que quisiera hacerles, que a medida que vamos revisando estos temas, ustedes pueden contrastar perfectamente con lo que en el Perú se está trabajando, porque yo voy a hacer una referencia bastante más general. Un primer punto que aparece muy fuerte y entro con problemas y tensiones son los desencuentros entre las reformas educativas y la formación docente. Particularmente desde la década de los 80 y en los 90 con mucha más fuerza, una gran cantidad de países latinoamericanos emprendieron reformas educativas. Y en muchas de estas reformas, el componente de la formación inicial estaba o ausente o bastante débil. Y en general, el tema docente estaba débil. Tanto reúnen a comienzos de los 2000 mencionan que el tema docente, como los docentes como protagonistas de los cambios, es una de las grandes deudas que tiene la región con las reformas educativas. Y la formación inicial ha estado todavía más reducida. Pero no está dentro de este caso. Ustedes conocen mucho más que yo que ya desde el inicio de las reformas el tema docente, el tema de la formación inicial empieza a aparecer. Esto significa además, y el segundo punto se refiere a eso,
es que ha habido una postergación de la reforma de la formación inicial y más bien un énfasis en la formación en servicio, que es otro campo de discusión, porque básicamente se tradujo en cursos, en talleres, en capacitaciones masivas, etcétera, lo cual tampoco ha significado una reforma integral de la formación docente en servicio. Ausencia de los actores de la formación docente es uno de los temas fundamentales que yo después voy a retomar. Normalmente las reformas han sido concebidas más desde equipos que han estado en los ministerios y no con la participación de los actores. Y creo que este evento da muestra del valor que tiene la presencia, y no solo es un valor de participación, es una condición de éxito para que puedan producirse los cambios educativos. El otro punto se refiere a esta distancia entre el perfil ideal de profesor, el perfil ideal de egresado, con los modelos de formación. Siguen siendo modelos más tradicionales en relación a la innovación que se pretende hacer con los perfiles docentes. Modelos también diseñados sin considerar las realidades de los entornos escolares. Esto es un tema fundamental que retomo después. Y por otro lado, esto es clave. En todas las iniciativas que se han desarrollado, que son interesantes, muchas de ellas han sido discontinuadas. Si la ruptura de los procesos es uno de los elementos, y por eso nuevamente destaco el valor de este trabajo, porque como lo decía el director, y yo lo he visto durante el tiempo que estuve en el Perú, ha sido parte de un proceso no exento de dificultades, sin embargo, con una decisión de avanzar en un proceso de continuidad. Añado también una tensión, un problema, que es la desarticulación entre trayectos y actores de la formación, y podemos ir pasando a la siguiente lámina. Y referido en este caso a que las culturas organizacionales no siempre están orientadas a responder al nivel de los integrantes. Fíjense que uno de los temas que más presentes están en los balances de formación inicial en los países es esta coincidencia de asumir o de constatar que los aspirantes a profesores no siempre reúnen el nivel requerido de ingreso. Y aquí es importante considerar que es la cultura organizacional la que no termina de asumir que ese es el nivel de ingresantes y que hay que responder a ese nivel para que ese nivel de ingresantes se convierta en los mejores egresados, que es la aspiración de los procesos de cambio. Por otro lado, una preparación generalista insuficiente en la formación de disciplinas es otro tema que salta en los estudios realizados, un escaso vínculo con el sistema escolar. Esto es importante. No solamente se refiere a las prácticas en las escuelas, se refiere a cómo la formación inicial responde a las culturas y a la diversidad y a las características de los estudiantes en los sistemas y en las escuelas donde van a trabajar después los futuros profesores. Y esto hace que la incorporación de los futuros profesores tenga problemas de realidad al entrar en su práctica profesional. La ausencia de atención a la formación de formadores y su carrera profesional es uno de los temas recurrentes en los países y es uno de los temas que Perú ha empezado a abordar a partir de las últimas leyes. Ojo con este punto que viene. En el imaginario social, en los países donde hay formación universitaria y formación no universitaria para la formación de profesores, suele quedar la idea de que la no universitaria no tiene el mismo nivel de calidad. Un tema que es bastante discutible, como ustedes saben. Y aquí yo aprovecharía para colocar un mensaje para el ministerio y para los institutos y las escuelas superiores. Un proceso de transformación es importante acompañar de una estrategia de comunicación. Una estrategia que ayude a que la sociedad valore, conozca y apoye el trabajo que se está realizando, porque en ocasiones estos temas quedan muy dentro de las instituciones y la sociedad no conoce. Insuficiencia de recursos es otro de los problemas que aparecen, y brechas entre el discurso oficial y la realidad. A veces se leen informes oficiales que parecen que las cosas están moviéndose cuando en realidad hay una brecha entre lo que realmente se está haciendo, y este es un tema que aparece en los estudios. Vamos con la siguiente, por favor. Algunos avances y aportes, y ojo, otra vez, solo algunos ejemplos.
No es que los países que están ahí mencionados son los únicos que están haciendo. Hay muchos más y ustedes van también a poder mirar qué de estas cosas están ocurriendo en el Perú. Importante la centralidad de la formación docente en los proyectos educativos nacionales con asignación de recursos, particularmente en estos últimos años, en esta década pasada. Bolivia es un caso interesante, con un gran bache durante este año y medio anterior, que seguramente va a retomar, porque fue una propuesta de política pública precisamente para avanzar en la formación, en la reforma de la formación inicial con presupuesto incluido. Ustedes saben que finalmente la asignación de recursos es el indicador de cuánta prioridad se asignan a los temas dentro de los procesos de transformación. Acreditación y licenciamiento de instituciones formadoras es uno de los temas interesantes que están ocurriendo en muchos países de la región. Ecuador, Perú, Colombia son algunos ejemplos. Inclusión de modalidades horizontales en la formación inicial en el marco de un proceso más articulado. Esto es capacitación o formación entre pares, pasantías, comunidades de aprendizaje. Y es interesante porque rompe el esquema formal de que los procesos solamente son procesos más institucionalizados de largo tiempo, cuando en realidad todas estas modalidades son parte de procesos integrados de formación, pero además hay un mensaje interesante. Los propios formadores y los propios estudiantes para docentes son parte del aporte en la formación y en la autoformación. El caso de Chile, por ejemplo, es un caso interesante, creo que hay más. Gestión articulada para política docente. Ojo, esto creo que es un tema bastante importante. Argentina, a través del Infod, que también ha tenido un bache de algunos años, logró hacer una alianza en un país federal entre gobierno nacional y gobiernos provinciales. Y por otro lado, con una fuerte presencia de los institutos pedagógicos. Y esto dio lugar a que una gestión articulada integrara investigación, fortalecimiento de capacidades, acuerdos, negociaciones salariales mucho más acordes con las demandas de los profesores, y este es un interesante caso. Y lo menciono porque Perú tiene esta gran oportunidad. El hecho de que en el Ministerio de Educación haya una dirección general que articula varias direcciones asociadas a las políticas docentes es una oportunidad precisamente para avanzar en políticas integrales, articuladas, que no solamente afectan en el sentido positivo a la formación, sino al conjunto de elementos relativos al prestigio de la profesión y a la valoración de la profesión. Y este es el tema que viene a continuación. Y el punto que yo quería aquí destacar es la continuidad de los procesos. Este evento es parte precisamente de esta decisión, lo decía el director al inicio, en medio de estas condiciones, avanzar en procesos de cambio y sostener, esto es un tema que es extremadamente importante. En la siguiente lámina, condensé como estas grandes tendencias. Ustedes van a fijarse también al inicio de las láminas que hay referencias a los estudios, a las investigaciones que se han realizado y que son las que sustentan esta presentación. Hay como tres grandes tendencias que están cruzadas por una mayor. Una primera gran tendencia tiene que ver con esta transición que han vivido los países latinoamericanos para pasar la formación inicial a nivel de educación superior. Universitaria la mayoría y otros universitaria y no universitaria. Y esta transición al nivel terciario también da cuenta del valor asignado en el conjunto o en la perspectiva más académica de los países, y es un tema como bien interesante. Esto es de alguna manera una tendencia que ha cruzado los países de América Latina. Y en este marco hay tres tendencias que quería compartir con ustedes como elementos para las discusiones que vienen a continuación. La inclusión de sistemas más complejos de prácticas de investigación. Cuando se habla aquí de investigación, no solamente es una asignatura de investigación, no son solo unas horas de investigación, es la investigación de manera ampliada en el conjunto de la formación inicial. Investigación como estrategia de aprendizaje
investigación como parte de la acción de los institutos, en este caso, y de las escuelas superiores, instituciones que hacen investigación, y por otro lado, la investigación para la formación. O sea, es bien interesante porque es finalmente colocarse en el nivel de producir conocimiento, de formar docentes con aptitudes y capacidades para reflexionar sobre su práctica y sistematizar conocimiento, y es, por supuesto, utilizar la investigación en el marco del currículo. Y el sistema de prácticas también, ahí creo que ustedes han tenido bastante reflexión, porque en algunos países las prácticas son al final, las prácticas son bien focalizadas, y en realidad de lo que se trata es de establecer sistemas de práctica que va del inicio hasta el fin. Y por otro lado, esta vinculación de los formadores de formadores, de los formadores de docentes, mucho más directamente con el entorno escolar. Ahí hay un tema interesantísimo para discutir. Y segundo, la segunda gran tendencia son los mecanismos de aseguramiento de la calidad, licenciamientos, acreditaciones, están en este tema. Y luego las estrategias de formación cercanas a la escuela y al colectivo docente. Y aquí yo quisiera nuevamente destacar la importancia de pensar los procesos de reforma de la formación inicial vinculados a las instituciones educativas, a las escuelas, a los colegios. No puede haber una formación de maestros al margen de la realidad, pero esa realidad tiene que estar dentro del proceso de transformación. Entonces, creo que ahí hay un desafío importante en prácticamente todos los países. Avancemos. En la siguiente lámina, quería entrar con algunas constataciones. Y esto tal vez les ayuda también a pensar el fortalecimiento de este proceso que está encaminado. Y son constataciones desde la experiencia y desde el conocimiento, nuevamente en este marco más regional. La formación inicial es un factor esencial de la calidad del trabajo docente. Este es un tema central que hay que desarrollar porque se sigue pensando en algunos países que no importa cómo esté la formación inicial, después en el servicio se hace cursos, talleres y demás, cuando esta perspectiva remedial de la formación en servicio no está dando resultados a pesar de las inversiones que se han realizado. La formación inicial es crucial, es como la educación inicial de los estudiantes, o sea, no hay vueltas. Si es que de entrada no se fortalecen capacidades, no se desarrollan los principios básicos, no es posible después modificar, a menos que hay un proceso tan intenso que sea casi como una formación inicial. Esto es un tema que hay que remarcar. La formación inicial es un factor esencial, articulado, por supuesto, al proceso de desarrollo profesional que tiene que ser para actualización, no para remediar los vacíos de la formación inicial. Es crucial para las transformaciones educativas y ojo con esto, son tareas urgentes, es una tarea urgente y permanente en el marco de un proyecto educativo nacional. No son procesos digamos, equivalentes a actividades, a eventos, por ahí en alguna gestión se les ocurre hacer alguna actividad o algún proceso más o menos delimitado. La reforma de la formación inicial es una tarea de hoy, permanente, de largo plazo, y esto es importante considerarlo. Y que sea de largo plazo no significa que vamos a esperar que venga el largo plazo para después postergar. Es importante sostener este proceso que se está desarrollando con esta perspectiva mayor. Un tema que también yo quisiera aquí dejar como un mensaje potente es la comprensión de la formación inicial, de la reforma de la formación inicial, o el desarrollo, el fortalecimiento, como un proceso político-técnico. Los arreglos curriculares, la provisión de tecnologías, la infraestructura, los recursos, todo eso es importante, indispensable, pero no suficiente. Un proceso de reforma de la formación inicial es un proceso de política educativa, es un proceso de política pública, y en ese sentido implica que tiene que estar alineado con un proyecto educativo y con un proyecto de país, y debe tener eso en el horizonte. Y los profesores y profesoras, ustedes, directores y directoras, al verse proyectados en la formación, en la reforma de la formación, están proyectándose hacia qué tipo de educación estamos construyendo.
¿Qué tipo de país estamos construyendo? Hay una responsabilidad que va más allá del aula, que va más allá de la escuela y que se proyecta en esta construcción de una sociedad con valores igualitarios, como veremos después. Avancemos. En el siguiente, quería colocar también este tema del prestigio social y la atractividad de la carrera como una constatación de que va de la mano de un conjunto de condiciones. En muchos de los informes mundiales, inclusive, leemos que hay que atraer y retener a los mejores. Dos cosas salen de ahí. Ya sabemos las limitaciones que tienen los aspirantes a docentes en muchas instituciones, en muchos países. Bueno, la primera gran responsabilidad de la institución es hacer que esos ingresantes, con el déficit que tengan, se conviertan en los mejores en el trayecto de formación. Este es un desafío por demás grande y alude a un conjunto de responsables. Y el otro tema es comprender que el prestigio social y la atractividad de la carrera está asociado a esta formación de alta calidad de la que estamos hablando, altos niveles de exigencia, mecanismos de rendición de cuenta, valoración social y reconocimiento económico. O sea, no basta uno de estos temas, tienen que ser en conjunto, tiene que ser una carrera económicamente reconocida, socialmente valorada y, por supuesto, que rinde cuentas, que tiene una formación de alto nivel, y creo que este es un tema que hay que ir colocando a lo largo de los procesos de reforma de la formación inicial. La decisión política es esencial, esa es otra constatación, pero el otro elemento importante es vincular con el grado de participación y corresponsabilidad de las propias instituciones de formación docente. En ocasiones, y lo digo más por mi país, se espera que venga desde el ministerio, que venga desde arriba las directivas, que haya un impulso desde arriba, y creo que Perú tiene una historia bien importante en el campo de la formación inicial que hay que consolidar de participación y de corresponsabilidad de los propios actores, finalmente los actores claves que son las instituciones formadoras. Avancemos. Estamos entrando a las últimas láminas, y esto referido a los antiguos y nuevos aprendizajes. Y aquí, Diego, te voy a pedir que cuando termine la conferencia borres ese número 2, esta es la primera lámina, y luego la siguiente es la segunda lámina. ¿Qué es lo que aquí quisiera remarcar? Fernando Reimers dice, el actual escenario coloca oportunidades, riesgos y vulnerabilidades que tocan directamente al trabajo docente, por lo tanto a la formación de maestros. Y ojo con esto, toda la situación que hemos estado viviendo, el incremento de la pobreza, la desigualdad, las exclusiones, aluden directamente al papel de los docentes, aluden directamente al trabajo de los docentes. El sistema educativo y la formación docente y la formación inicial no puede ir de lado a este escenario complejo que hoy ha puesto sobre la mesa todas las brechas y todas las desigualdades de nuestros países. Es decir, aquí hay unos mensajes potentes que habría que preguntarse, ¿qué le dice esta situación, qué le dice este escenario a la formación inicial en un momento en que todas las desigualdades se han amplificado? Esta es una pregunta que yo quisiera dejar colocada, porque sin duda ustedes van a estar discutiendo estos temas. Un segundo elemento que ha sido crucial es que esta pandemia ha puesto sobre la mesa el valor insustituible de las y los docentes. La mediación pedagógica ha sido esencial en el aprendizaje, en la socialización, en el soporte socioemocional. Creo que aquí hay un tema central, porque hasta hace unos meses había esta idea que ha rondado todos estos años de que la tecnología va a sustituir a los profesores, bueno, no solo a los profesores, sino a muchos otros trabajadores, y hoy vemos que el sistema educativo, el derecho a la educación se ha sostenido por este trabajo que han hecho los profesores y las profesoras. Y esto también está dejando mensajes para la formación inicial. Cómo desarrollar estas capacidades que en contextos de emergencia y en contextos de no emergencia son centrales y que vamos a ver luego. Y este último punto creo que nuevamente nos conecta con esto que Paula Pogré menciona sobre la formación docente en el mundo de la realidad. Esta articulación entre formación inicial
lo saben perfectamente, esta articulación entre la formación inicial y el mundo de las escuelas, el mundo de la realidad. No para armar ninguna preocupación, pero les cuento, por ejemplo, que en Alemania varias de las instituciones formadoras, universidades, tienen una lógica dentro de la universidad que la UNESCO hizo un levantamiento de esta experiencia. Cada 4 años, los formadores de profesores, los profesores de la universidad, van 1 año a trabajar como profesores en escuela, sin perder su estatus de profesor universitario y sin perder su estatus económico. Pero esto es como recuperar el mundo de la escuela para volver a la institución formadora y hacer una transformación en relación a los cambios que se producen en el mundo de la escuela y en el mundo de los niños, las niñas y los jóvenes. Solamente les comento porque además de esto está registrado en uno de los estudios de la UNESCO sobre modelos de formación docente. Vamos a la siguiente lámina. Otro tema que ha sido fundamental y que alude a la formación inicial directo es que la pandemia ha puesto sobre la mesa la heterogeneidad y diversidad del mundo de los estudiantes y sus familias. Y tal vez los currículos rígidos, basados en contenidos, las evaluaciones estandarizadas, las gestiones verticales, han sido interpeladas con la pandemia. Mucho de lo que estábamos haciendo tradicionalmente, habitualmente, no era posible hacerlo, ni es posible hacerlo ahora. La heterogeneidad y la diversidad del mundo de los estudiantes es uno de los aspectos centrales al momento de pensar la formación docente o de fortalecer la formación docente. Creo que en este campo los docentes han tenido nuevamente un papel fundamental, creando, inventando, descubriendo maneras, comunicándose con los estudiantes. Y aquí decir que los y las docentes han estado en la primera línea de respuesta a la emergencia a través de su trabajo, que ha resultado esencial en esta época. Hoy más que nunca, a partir de lo mencionado, la formación docente está desafiada a pensar en el desarrollo de capacidades para la adaptación y respuesta al cambio, para la atención a la diversidad, para la autonomía, para tomar decisiones, para desarrollar pensamiento divergente. Y esto, por supuesto, se asocia, y ojo, colegas del Ministerio de Educación, con procesos de cambio en la gestión. Tiene que ir de la mano la posibilidad de fortalecer la autonomía en la toma de decisiones con una normativa que dé libertad precisamente para actuar en situaciones que hoy nos ha puesto de frente como absolutamente necesarias. La formación de la ciudadanía es otro gran tema. En Perú, en Ecuador, en todos los países se discute cómo es que los ciudadanos y las ciudadanas, las personas, asumen estos procesos que ponen en riesgo la vida de toda la comunidad, la vida de las familias, y no solamente eso, esta capacidad de sintonizarse con lo que el país o la comunidad requiere. Creo que ahí está también un tema fuerte. La UNESCO levantó, y esto les recomiendo que miren, un estudio regional sobre cómo la formación docente asume el tema de la formación en ciudadanía, y hay unos ejemplos interesantes que yo creo que podrían ser buenos como una referencia. No se puede dejar de decir, y voy cerrando esta lámina, algo respecto de conectividad, equipos tecnológicos y preparación para el uso de las tecnologías. Estoy por cerrar la presentación, creo que en unos poquitos minutos, y decir porque hoy ya no es solo un asunto de infraestructura, ya no es solo un asunto de tener computadoras. Hoy la conectividad, los recursos, la preparación para el uso pedagógico de las TICs son condiciones para ejercer el derecho a la educación. La conectividad ha sido una de las grandes barreras en esta pandemia. Más de la mitad de estudiantes en el mundo no han podido acceder de manera regular, no solamente en América Latina, en el mundo, precisamente por la brecha de conectividad, y este es un tema que la formación inicial debe tener también presente. Avancemos, y esta es la lámina final con la que yo quisiera concluir esta presentación. Y tiene que ver con 4 grandes desafíos que yo estoy colocando aquí, de los muchos otros, que son desafíos y que son al mismo tiempo compromisos de las comunidades educativas, de los equipos pedagógicos, de las instituciones formadoras, y ustedes notarán que estoy poniendo énfasis
en el papel de las instituciones formadoras, porque me parece que es la riqueza fundamental del cambio. Creo que la decisión política, esta del ministerio, que ha sido una propuesta sostenida, y la decisión de las instituciones formadoras son los dos componentes centrales de los procesos de transformación. Responsabilidad social compartida, este es un tema fundamental, el liderazgo en la transformación institucional, el asumir desde adentro los cambios, creo que es también un tema fuerte, y nuevamente, la diversidad va a jugar, la autonomía va a jugar, los procesos de cambio no pueden ser iguales en todas las instituciones, los principios son el marco rector y orientador, pero los procesos al interior son los que van a marcar precisamente esta especificidad en cada institución. Articulaciones, alianzas, participación en redes, trabajo entre las instituciones, alianzas con las facultades de educación, y en esto levantar nuevamente el papel de la red Quipus como un espacio que articula, que integra, que da sentido a la formación docente en el marco mayor, que tiene que ver con los institutos y las escuelas superiores, pero que también tiene que ver con las facultades y que tiene que ver con el compromiso con el país de formar los docentes que se requieren. Y luego este punto que también me parece central, que es cómo las instituciones formadoras se convierten en instituciones generadoras de conocimiento. Porque no es un conocimiento que tiene que venir desde fuera y desde los expertos. El conocimiento en realidad nace de la realidad, nace del mundo de la práctica. Y reflexión sobre la práctica, investigación, producción de conocimiento, es un tema central en este proceso de transformación, pero además en este marco de responsabilidad y de liderazgo de las instituciones formadoras. Quiero cerrar agradeciendo nuevamente, diciéndoles que es particularmente una alegría estar con ustedes y ver que el proceso sigue. Muchas gracias. El mejor de los éxitos en este trabajo, esto está en manos de ustedes. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.